El duelo inevitablemente viene acompañado de pensamientos como ¿qué habría pasado si? O quizás, si tan solo yo, o quizás debería haber hecho algo más, o tal vez ahora mirando hacia atrás hay cosas que pude haber hecho y pude haberlas hecho diferente, o quizás sea, si hubiera hecho lo que no hice, tal vez todo habría sido diferente. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, algo que escucho decir con frecuencia, que te escucho a ti decir con frecuencia, es que la Biblia aborda todo lo que experimentamos en la vida, incluyendo aquellos momentos en los que miramos hacia atrás y sentimos culpa por algo que creemos que debimos o pudimos haber hecho de una manera diferente. Así es. En esta serie estamos en el libro de Lamentaciones, que trata sobre el duelo y el dolor. Y sabes, el dolor casi siempre viene acompañado de culpa. Es más, no recuerdo haber tenido una conversación con alguien que haya perdido a un ser querido sin que surgiera de algún modo la frase, debí haber hecho esto o aquello, ojalá hubiera hecho lo otro, o no dije lo que debía haber dicho, o dije algo que ojalá nunca hubiera dicho. Ahora bien, la pregunta que debes hacerte es la siguiente: ¿cómo vas a lidiar con la culpa? Esa es una pregunta realmente importante en estos casos. A veces la gente dice, sé que Dios me ha perdonado, pero no puedo perdonarme a mí mismo. Bueno, ¿y entonces cómo vas a enfrentar eso? ¿Cómo vas a llegar a un lugar de paz respecto a algo que permanece en tu interior, en tus entrañas y de lo que no puedes escapar? Hay otros que dicen, por ejemplo, bueno, hay culpa verdadera y hay culpa falsa, tú sabes, pero en realidad eso casi nunca ayuda. ¿Qué vas a hacer si sientes culpa, aunque sea falsa? Porque de todas formas vas a tener que enfrentarla. ¿Y sabes algo? Dios nos ha dado un libro completo en la Biblia que trata precisamente acerca de estos temas, y ese libro es Lamentaciones. Lamentaciones habla de la pérdida, del dolor, y también mucho sobre la culpa y cómo debemos lidiar con ella cuando la sentimos. Quizás estos son los temas más populares, pero son los temas con los que todos vamos a tener que lidiar en algún momento de nuestras vidas. Y gracias a Dios, Él ha hablado en su palabra sobre lo que necesitamos escuchar y sobre las realidades de la vida que experimentamos. Bien. Entonces toma tu Biblia y acompáñanos en el libro de Lamentaciones, capítulo 1, mientras comenzamos este mensaje titulado Culpa y Agravio. Con nosotros, el pastor Colin. Yo quiero enfocarme en otro par de temas que recorren todo el libro de Lamentaciones, y son la culpa y el agravio. Empecemos con este tema tan importante de la culpa. Para empezar, quiero que puedas observar que Dios nos ha dado no uno, sino 2 libros completos en la Biblia que tratan del tema del sufrimiento, el dolor y la pérdida. Uno de ellos es el libro de Lamentaciones, el que estamos estudiando en esta serie, pero el otro, como saben bien, es el libro de Job. Ahora, ¿por qué Dios nos habría dado 2 libros sobre este tema en las Escrituras? Y es muy importante observar las diferencias entre ellos, porque hablan de situaciones distintas, y esto es especialmente importante cuando se trata de este tema de la culpa. La culpa no juega ningún papel en el libro y en la historia de Job. Job era un hombre honesto. El primer versículo del libro de Job nos dice que él era un hombre intachable, recto, que temía a Dios y que se apartaba del mal. 4 afirmaciones que dejan muy claro desde el principio que lo que le ocurrió a Job no tenía nada que ver con un pecado personal. Job era un hombre íntegro, recto. Eso queda clarísimo al inicio del libro de Job, aunque por supuesto sus amigos no estaban muy de acuerdo. La historia se desarrolla cuando sus amigos vienen convencidos de que Dios bendice a los buenos y castiga a los malos. Así que como Job estaba sufriendo, pensaron que debió haber sido algún pecado en su vida que estaba ocultando. Al principio se sentaron con él y lo acompañaron, lo cual fue bueno, pero luego comenzaron a decirle, bueno, ¿por qué no confiesas?
Obviamente, si esto te está sucediendo, debe ser porque hay algún pecado oculto que no conocemos y que está en la raíz de todo esto que te está sucediendo. ¿Por qué no lo reconoces, Job? ¿Por qué no nos dices la verdad? Debe haber algo escondido. Y eso se repite una y otra vez en el libro de Job. Pero Job insiste en su inocencia desde el principio. La Biblia nos dice que Job era intachable, recto, temeroso de Dios y que se apartaba del mal. Y más adelante, él mismo declara: lejos esté de mí darles la razón. Hasta que muera no abandonaré mi integridad. Me mantendré firme en mi justicia y no cederé. Mi corazón no reprocha ninguno de mis días. Inclusive en el capítulo 9, versículos 20 y 21, afirma ser inocente. Si soy justo, mi boca me condenará. Si soy inocente, él me declarará culpable. Inocente soy, no hago caso de mí mismo, desprecio mi vida. Y recuerdas que al final de la historia, de manera muy significativa, Dios se pone del lado de Job y no de sus amigos. En Job 42:7, Dios le dice a Elifaz: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos amigos, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Aquí observamos que Job habló fielmente de Dios, pero sus amigos lo habían malinterpretado porque estaban convencidos de que toda aflicción debía ser el resultado de algún pecado. El teólogo Walter Kaiser escribió lo siguiente: uno de los actos más crueles que los mortales nos infligimos los unos a los otros es la manera frívola con que asumimos que cualquier dolor, cualquier angustia o sufrimiento que alguien atraviese debe ser el resultado de su pecado. Esta misma realidad se observa inclusive en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y mientras meditaba en esto me dije: sí, así es. Los fariseos hicieron esto con respecto al hombre ciego. Pero al revisar con detenimiento la referencia en Juan capítulo 9, me di cuenta de algo sorprendente. No fueron los fariseos, fueron los discípulos de Jesús. En Juan 9, versículos del 1 al 3 se dice: Rabí, ¿quién pecó aquí, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. En otras palabras, Jesús nos dice aquí que si pensamos que todo sufrimiento está relacionado a un pecado personal, estamos completamente equivocados. Hay un tipo de sufrimiento en el mundo cuyo propósito es mostrar la gloria de Dios, y eso es exactamente lo que pasó con Job. Job dijo en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Así que no solo se reveló la gloria de Dios a él, la gloria de Dios fue revelada en él, y la gloria de Dios fue revelada por medio de él. De modo que a través de las generaciones, Dios ha usado el sufrimiento y el testimonio de Job para el fortalecimiento y el consuelo de millones. Así que la culpa no juega ningún papel en la historia de Job. Pero como mencionamos al inicio, Dios nos ha dado 2 libros, y la culpa está escrita por todas partes en el libro de Lamentaciones. Por eso quiero que veas esto ahora que nos dirigimos a este libro que estamos estudiando. Observa conmigo algunos ejemplos rápidos, y si estás tomando notas, quizás quieras anotar solo la referencia en lugar de intentar escribirlo todo. Aquí vamos, Lamentaciones capítulo 1 versículo 18. El Señor es justo porque yo me rebelé contra su palabra. Lamentaciones 1:20. Mira, Señor, porque estoy angustiado, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí porque he sido muy rebelde. Lamentaciones capítulo 1 versículo 22. Trátalos como me has tratado a mí por todas mis transgresiones. Lamentaciones 3:42. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú no has perdonado. Lamentaciones 4:13. Pero a causa de los pecados de sus profetas y de las iniquidades de sus sacerdotes,
quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Lamentaciones 4:22. Se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sión. ¿Ves entonces que este tema recorre todo el libro? Es completamente opuesto al libro de Job en este sentido. Ambos libros describen situaciones muy diferentes. Lamentaciones es más como el ladrón en la cruz en Lucas 23:41, donde dice: nosotros recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Y esta confesión se repite una y otra vez en el libro de Lamentaciones. Job y Lamentaciones son como extremos en el espectro de la culpa, en la experiencia del dolor y la pérdida. En Job, la culpa no juega ningún papel en absoluto, mientras que en Lamentaciones está en cada página. Ahora, déjame sugerirte esto. La mayoría de nosotros, en nuestra experiencia de dolor, tristeza y pérdida, experimentamos algo entre el libro de Job y el libro de Lamentaciones. El dolor generalmente viene acompañado de algo de culpa. ¿Qué debía hacer? ¿O qué dejé de hacer que debía haber hecho? ¿Qué no debía haber hecho que hice? El dolor inevitablemente tiene sus ¿qué pasaría si? Y sus si tan solo yo. Por ejemplo, si tan solo hubiera hecho esto, o si tan solo hubiera hecho aquello, si tan solo hubiera llamado al médico antes, si tan solo hubiera visitado a mi ser querido cuando tenía aún la oportunidad, si tan solo hubiéramos planeado ese viaje que queríamos hacer, si tan solo no hubiéramos discutido como lo hicimos. Y en muchas otras ocasiones estarás mirando hacia el pasado y pensando: debí haber hecho más, hay cosas que pude haber hecho, y si las hubiera hecho diferente, quizás todo habría sido diferente. Una persona afligida suele descubrir que cosas que se dijeron o se hicieron hace años de repente vuelven a la mente con intensidad y traen una culpa renovada, aunque aparentemente había sido olvidada hace mucho tiempo. Palabras duras que dijiste quizás hace mucho tiempo y que creías olvidadas, pero ahora que la persona ya no está, regresan a tu mente intensamente y ahora piensas: ¿cómo pude haber dicho eso? Esto también sucede con cosas tontas que hiciste en el pasado y piensas: oh, fui tan necio cuando era joven. El Dr. J.I. Packer lo expresa de esta manera: viejas culpas y descuidos vuelven a la memoria. Pensamientos de lo que pudimos y debimos haber hecho diferente golpean nuestros corazones con fuerza. Eso es parte del proceso del duelo, y a veces la culpa está directamente relacionada con el momento de la pérdida. Por ejemplo, el caso de un esposo o una esposa fiel que vela durante días en el hospital junto a la cama de su cónyuge y sale de la habitación por un par de horas a hacer algo y luego no puede perdonarse por no haber estado presente en el momento final. Y por supuesto, además de los ¿qué pasaría si? Y los si tan solo, aparece el doloroso peso de los asuntos inconclusos, especialmente cuando la pérdida es repentina e inesperada y no hay tiempo para prepararse ni despedirse. Por eso el duelo suele venir acompañado de mucha culpa. Si la Biblia solo nos brindara un libro sobre el sufrimiento en el que sufre dice: soy inocente y no tengo ninguna culpa, nos faltaría algo que necesitamos desesperadamente en estas situaciones. Y esto es precisamente lo que encontramos en el libro de Lamentaciones. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Culpa y Agravio. Este mensaje forma parte de la serie Esperanza para tiempos de duelo, basada en el libro de Lamentaciones. Quizás quieras volver a escuchar este episodio. Simplemente debes visitar nuestra página web abrelabiblia.org, donde podrás escuchar este y cada uno de los programas de nuestro podcast. También puedes descargar el audio MP3 de manera gratuita o escucharlo a través de la suscripción al podcast Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en tu plataforma de podcast favorita. Ahora regresemos al mensaje. Una vez más con nosotros, aquí está el pastor Colin. Ahora, hay una distinción muy importante, una que seguramente ustedes reconocen, una distinción entre la culpa falsa y la culpa verdadera.
Permíteme tratar de diferenciarlas y explicarlas un poco mejor. La culpa falsa ocurre cuando asumimos la responsabilidad por algo que no era nuestro llamado o no estaba bajo nuestro control. Eso es lo que la culpa falsa significa. Y lo repito, la culpa falsa ocurre cuando asumimos la responsabilidad por algo que no era nuestro llamado o no estaba bajo nuestro control. En cambio, y en contraste, la culpa verdadera ocurre cuando evadimos la responsabilidad por algo que sí era nuestro deber o por algo que Dios nos ha mandado hacer. De nuevo, la culpa verdadera se da cuando evadimos la responsabilidad por algo que era nuestro deber o por algo que Dios nos había mandado hacer. Entonces, la respuesta a la culpa falsa es la verdad. La respuesta a la culpa verdadera es la gracia. Y qué maravilloso es saber que nuestro Señor Jesucristo es lleno de gracia y verdad. En otras palabras, en Cristo encontramos todo lo necesario para tratar con la culpa, sea falsa o verdadera. Pero hay una cosa que he observado a lo largo de los años como pastor, y es posible que tú también lo hayas observado y lo hayas experimentado. El problema es que algunas veces no es fácil distinguir entre estas dos culpas. Una persona en duelo puede sentir un peso profundo de culpa que sea difícil de expresar. Y cuando finalmente lo comparte, alguien cercano le dice, pero eso es culpa falsa, esa no era tu responsabilidad. Sin embargo, muchas veces eso no ayuda a la persona. ¿Por qué? Porque aunque sus sentimientos de culpa no están fundamentados en la realidad, para esa persona afligida, la experiencia es muy real. Así que decirle simplemente, no tienes nada de qué sentirte culpable, tienes que dejar eso atrás, no va a eliminar el peso que esa persona está cargando. He visto a muchas personas que luchan con lo que tal vez sea culpa falsa, pero lo siguen cargando por años, sin encontrar alivio, porque lo único que escuchan es, eso es culpa falsa, deberías superarlo ya está bueno. Y con el tiempo esa carga solo se reprime más y más. Yo creo que a veces puede ser más útil decir algo como esto que les voy a decir. Y realmente oro para que estas palabras puedan servirle a alguien que me esté escuchando en este momento y las necesite. Algo como esto. Dejemos a un lado por un momento la discusión sobre si esta culpa es verdadera o es una culpa falsa. El punto es que lo que sientes, lo que estás experimentando es real, así que tu conciencia está cargada. Crees que hay algo que deberías haber hecho y no hiciste, o que hiciste algo que no debiste haber hecho. Entonces te hago esta pregunta. Si esto fuera culpa verdadera, ¿qué harías con ella? Y la respuesta es sencilla. La confesaría y la colocaría bajo la sangre del Señor Jesús. Así que si eso es lo que harías con la culpa real, pues hagámoslo con esto ahora mismo. Y aquí está la base bíblica para hacerlo. Cristo se ofreció a sí mismo no solo para que tus pecados fueran perdonados, sino también para que tu conciencia fuera liberada. Hebreos 9:14 nos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará su conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y también versículos más adelante encontramos, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo el corazón purificado de mala conciencia. Jesús derramó su sangre no solo para perdonar nuestros pecados, sino para limpiar nuestra conciencia. Eso significa que puedes traer a Dios tus ¿qué hubiera pasado si tal cosa? Y tus si tan solo hubiera hecho esto o aquello. Todos esos pensamientos de si hubiera hecho esto o si hubiera hecho lo otro. Y si eso pesa en tu conciencia como pecado, tráelo a Dios en confesión y colócalo a los pies de la cruz bajo la sangre de Cristo. La confesión es un regalo maravilloso cuando sabes que la gracia te espera del otro lado. Si tu conciencia está cargada,
haz lo que el libro de Lamentaciones nos enseña. Exprésalo con palabras. Dile a Dios exactamente lo que piensas que debiste haber hecho o no haber hecho. Dilo con sinceridad, con lujo de detalles. Dile cuán profundamente te aflige que hayas hecho o no hecho esas cosas, o que hayas dicho o no hayas dicho esas cosas. Confiésalo, arrepiéntete, ponlo bajo la sangre de Cristo y luego confía en Él. Confía en que el Señor Jesús hará lo que Él ha prometido, que no es solo perdonar tus pecados, sino también limpiar tu conciencia para que vuelvas a experimentar el maravilloso don de la paz que Él te ofrece. Puedes hacer esto tú solo, o tal vez quieras hacerlo acompañado de un amigo o una persona que te entiende y te apoye, pero no sigas viviendo con ese peso sobre los hombros. Tú debes ser quien haga la confesión y eleve la oración a Dios, pero alguien puede estar contigo para ayudarte, quizás tu pastor u otro líder de la iglesia. Quiero insistir en esto. No vivas con una carga de culpa colocada sobre tu cuello. El Hijo de Dios sufrió y murió no solo para que tus pecados fueran perdonados, sino también para que tu conciencia fuera limpiada y liberada. Ese es el primer punto y es un tema de enorme importancia cuando hablamos de la pérdida y de cómo enfrentamos esas terribles experiencias de culpa. Y precisamente ese es el tema que aborda el libro de Lamentaciones. Y creo que muchas personas necesitaban escuchar esta enseñanza de hoy. ¿Qué hacemos con esos sentimientos de culpa, tanto la verdadera culpa como la falsa culpa? Colin, ¿podrías explicar el corazón detrás de esta nueva serie acerca del duelo, titulada Esperanza para tiempos de duelo? Todos experimentamos pérdidas, aunque de maneras diferentes. A veces puede ser la pérdida de una persona muy querida. Otras veces puede ser la pérdida de una posición, de una oportunidad en la vida, la pérdida de la salud o la pérdida de una habilidad particular. Y de repente la vida da un giro y cambia por completo. Todos pasamos por pérdidas en diferentes formas y he encontrado profundamente útil recorrer el libro de Lamentaciones porque todo en él trata precisamente de lamentar lo que se ha perdido. Allí descubrí que hay 6 temas que son realmente importantes. A veces escucho personas decir, no estoy seguro de haber hecho mi duelo correctamente. Y ha hecho que me pregunte, ¿pero qué significa realmente hacer el duelo de manera apropiada? ¿Cómo es que se ve esto en la vida real? Pues el libro de Lamentaciones nos habla de eso, nos enseña acerca de las lágrimas, nos enseña sobre la importancia de hablar, también acerca de cómo tratar la culpa, sobre la queja, el dolor y el resentimiento que a menudo acompañan a la pérdida, por supuesto sobre la esperanza y finalmente nos enseña acerca del cambio hacia la sanidad del alma. Y todo esto surge directamente de las Escrituras y habla de las realidades que enfrentamos en nuestras vidas cuando estamos de duelo por una gran pérdida. La serie en la que nos encontramos, titulada Esperanza para tiempos de duelo, es una serie diseñada para ayudarnos a lamentar con esperanza. Si conoces a alguien que necesita consuelo y ánimo de parte de Dios, te animamos a compartirle esta serie. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos cómo tratar tu queja contra Dios cuando Él ha quitado a alguien o algo de tu vida.